El fútbol mexicano no solamente es experto en fabricar jóvenes promesa que no acaba pasando nada con ellos. También, por el contrario, jugadores que parece que no van a ningún lado y que de repente, ¡pum!, de la nada, acaban siendo figuras cuando ya parece que es demasiado tarde. Vamos a hablar de ellos. Late Bloomers, versión MX, aquí, en Cali Arena. Luis Hernández, Carlos Salcido, Johnny Magallón, Luis Ernesto Mitchell, Sergio Bernal, Aldo de Nigris, Kikín Fonseca. Hay muchísimos ejemplos de futbolistas mexicanos que parecía que no iban a ningún lado y que de pronto, cuando ya nadie lo esperaba, explotaron. Pero no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de actualidad y repasemos a 20 ejemplos de floreceres tardíos en la Liga MX. Empezando por el número 20, el canterano rojinegro Juan Pablo Vigón, que parecía condenado a continuar su carrera en segunda división, donde iba y venía a préstamos, hasta que a los 26 años por fin se ganó un puesto de titular en un Atlas que lo tenía marginado. 2 años después llegó a Pumas y ahí sí, inmediatamente se hizo referente en el medio campo. El colombiano Omar Fernández, símbolo de la actualidad en el Puebla, pasó por Cruz Azul Hidalgo a los 20 años. Una temporada después volvió de donde venía, a la segunda división colombiana. Para debutar en primera tuvo que irse al Melgar de Perú y 3 años después, ya curtido, volvió al fútbol mexicano, esta vez para quedarse. Elías Hernández nunca dejó de ser la promesa del fútbol mexicano, pero no pasó más allá de un jugador de chispazos, ya fuera en Morelia, en Pachuca o en Tigres. Sin embargo, León supo convertirlo en lo que tanto se esperaba de él. No a la primera, de hecho le tuvieron paciencia, pero ya para 2016, a los 27 años, era por fin un pasador y goleador efectivo. Hugo González es uno de muchos porteros mexicanos que tuvieron que esperar su oportunidad al filo de los 30. Eterno suplente del América, el Monterrey apostó por él a los 27 años. Se fue un año al Necaxa y volvió a Rayados. Hoy, con 30 años, es, tras Ochoa, Talavera, Orozco y Cota, la alternativa más joven de la selección nacional. Rogelio Funes Mori llegó a México a los 24 años. Era entonces considerado el peor de los gemelos. Tras fallar goles increíbles en River Plate, había pasado por el equipo B del Benfica y el fútbol turco. En apenas 6 años se convirtió en el máximo goleador en la historia de un equipo medianamente histórico, como Rayados de Monterrey. Chaca Rodríguez debutó en Rayados. De joven anduvo por San Luis y Chiapas. A los 26 llegó a Tigres en rol de suplente. Debutó en partido con la selección en Copa Oro 2017 y ahora, a los 30 años, es titular indiscutible en el equipo más ganador de los últimos tiempos. Qatar 2022 sería su primer mundial y se perfila como opción número 1 en el lateral derecho. De joven lució en el Atlante, pero de eso ya nadie se acuerda. Bueno, nada más los aficionados de ese equipo. Pasó de noche por Tigres y Pachuca hasta que llegó al recién ascendido León, pero tardó en ganarse la titularidad. No fue hasta los 26 años cuando empezó a integrar recurrentemente el 11 inicial. 5 años después, Fernando Navarro y su polivalencia son objeto de culto en la Liga MX. 8 goles. Ese era el registro histórico de anotaciones de Alexis Canelo en una temporada. En su 4º año con Toluca, cuando ya pocos contaban con él, el mediocampista argentino se ha destapado con 15 goles entre apertura y lo que llevamos de clausura. Tarde, pero sin sueño, Canelo ha florecido a los 29 años. Joaquín El Shaggy Martínez debutó en el América. A los 24 años se fue del nido para jugar en el Necaxa, que estaba en Primera A. Reaparece en Primera División con Pachuca, donde empieza a destacar y no se convierte definitivamente en un referente de la Liga MX hasta que llega al Morelia a los 32 años. Aldo Rocha es otro jugador al que le cambió su suerte en el mal venido Morelia. Suplente eterno de León, Rocha se convirtió en el último gran referente del extinto cuadro purépecha y ahora, a los 28 años, tiene tanta jerarquía que recién llegado al Atlas le otorgaron el gafete de capitán. Luis El Chapo Montes nunca pasó de jugador suplente en el Pachuca. Cuando los Tuzos no encontraron equipo para sacárselo de encima, se lo pasaron al León, ese cuadro que llevaba casi 10 años intentando ascender de vuelta a Primera División.
Luis Montes ascendió al León de inmediato. Para entonces ya tenía 26 años. Desafortunadamente, su historia de amor con el León no tuvo eco en selección nacional. Junto al Chapo, José Juan el Gallito Vázquez es otro ejemplar que tras el ascenso con León se dio a conocer hasta los 24 años en la Liga MX. El canterano del Celaya se convirtió en el mejor medio de contención de la liga, pero por cuestiones de edad se le acabó más bien rápido su tiempo en la superélite. León es el invernadero de late bloomers mexicanos por excelencia. Hasta los entrenadores más negados florecen en el Nou Camp. Su trabajo como auxiliar de Javier Aguirre en España le abrió las puertas de América y Guadalajara a Nacho Ambriz. En Chivas fue un desastre, aguantó 18 partidos nomás. En el América duró un añito, pero fue igualmente criticado. Su paso por Necaxa y San Luis tampoco fue lo que se dice glorioso. Llegó al León ya a los 53 años y bueno, ya saben lo que pasó. Alfredo Talavera fue portero suplente de Chivas hasta los 26 años. Cuando Osvaldo se lesionaba, el rebaño temblaba. De ahí Talavera se fue a Tigres, donde jugó solo 2 partidos. En 2009 llegó al Toluca para ser suplente de Cristante. El veterano se lesionó. Talavera salió campeón a la primera y ya nadie lo movió de esa portería. El ahora portero de Pumas tiene 38 años, pero apenas 11 como titular. Caso similar es el de Rodolfo Cota. Cualquiera diría que apenas está empezando, que es una promesa del arco. Pero la realidad es que es un veteranazo de 33 añotes que hipotecó su juventud calentando al Conejo Pérez. Cuando Cota se hizo de un hombre en Chivas, ya tenía 29 años. En Tijuana, Henry Martín solo le metía gol al arcoíris. En uno de esos fichajes que nadie entiende, el América apostó por él a los 24 años. Sus primeros torneos fueron discretos, pero cada año su cuota goleadora ha ido mejorando hasta convertirse en el goleador mexicano por excelencia de la Liga MX. Henry Martín vive una adolescencia tardía, pero al límite, a los 28 años. Luis Romo es un duro ejemplo de las carreras que se pueden en el fútbol mexicano truncar. Canterano del Cruz Azul, se fue a Querétaro a los 15 años. 8 años de trabajo después, a punto de claudicar, por fin logró su objetivo de debutar en Primera División y desde entonces como una botella de catsup. Su trayectoria ha sido incontenible. Fue figura de Gallos Blancos, llegó a la selección nacional, volvió al Cruz Azul por la puerta grande y todo esto en menos de 3 años para convertirse en el mejor jugador actual en la Liga MX. Tras jugar 32 minutos en la Atalanta, Antonio Conte, sí, ahí está detrás, Miguel Ayón muy sonriente, el ex del Veracruz volvió después al fútbol mexicano repescado por el América. Vivió ahí sus peores momentos en los años 2010 y 2011 cuando se convirtió en el costal preferido del antiamericanismo. Pero en una insólita historia de redención, Layún se encontró con su mejor fútbol a los 26 años y a partir de ahí ganó 2 ligas, fue titular en 2 mundiales y hasta jugó 5 temporadas en buenos equipos de Europa. Santiago Ormeño es canterano del América. Tras no debutar en las Águilas, a los 21 años se fue a Pumas. Bueno, a su filial de segunda división. Tampoco pasó de ahí. A los 24 acabó en el Puebla y por fin ahí sí debutó en primera. Pero no empezó a meter goles hasta 3 años después. Lo mejor de todo es que primero se destapó en los videojuegos y luego mantuvo su racha en la vida real. A los 27 años anotó su primer gol en primera división y desde entonces no para. Oribe Peralta es el prototipo del futbolista mexicano al que las oportunidades le llegan tarde. En su caso, no lo suficientemente tarde como para no cumplir la mayoría de sus sueños, pero de haber tenido continuidad a tiempo, a lo mejor habría alcanzado otros niveles. Oribe empezó a destacar cuando Santos se lo prestó a Jaguares, entonces tenía 24 años, pero su estadística goleadora no explotó hasta que cumplió 27. Muchas gracias por que varios de ustedes me ayudaron a confeccionar esta lista, en donde ya les decía yo, tenía 7 nombres y finalmente me quedaron como 50 por lo menos, de los cuales hice esta selección de 20 futbolistas en activo de la Liga MX que podemos considerar late bloomers. Complementen como siempre la información en el cajón de comentarios, suscríbanse por favor, activen la campanita y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.